En esta lección veremos todo lo relacionado con la instalación de Windows Server 2008, la cual ha cambiado respecto a las versiones anteriores. Podremos instalar el sistema operativo desde el DVD de instalación, o bien utilizando un archivo de respuestas creado con Windows System Image Manager y desplegándolo posteriormente mediante la utilidad Windows Automated Installation Kit. El proceso de instalación no se divide en dos partes como en Windows Server 2003. La parte en modo texto ha desaparecido en esta nueva versión. Otra diferencia es que desde el mismo DVD, bien sea de 32 bits o de 64, es posible realizar la instalación de cualquier edición de Windows, Standard, Enterprise o Data Center. Aunque, como es obvio, la edición a instalar dependerá del SID key del producto adquirido. Microsoft Windows Server 2008 está diseñado para ofrecer a las organizaciones la plataforma más productiva para virtualización de cargas de trabajo, creación de aplicaciones eficaces y protección de redes. Ofrece una plataforma segura y de fácil administración para el desarrollo y alojamiento fiable de aplicaciones y servicios web. Del grupo de trabajo al centro de datos, Windows Server 2008 incluye nuevas funciones de gran valor y eficacia y mejoras impactantes en el sistema operativo base. Existen 5 ediciones de Windows Server 2008. La edición que se escoja dependerá de los requisitos de la empresa. Windows Server 2008 Standard Edition es el sistema operativo más robusto creado hasta la fecha. Incorpora capacidades de virtualización y web mejoradas y está diseñado para aumentar la fiabilidad y flexibilidad de las infraestructuras de servidor, reduciendo a la vez los costes y el tiempo de soporte. Sus herramientas ofrecen un mayor control sobre los servidores y permiten optimizar las tareas de configuración y administración. Además, sus características avanzadas de seguridad contribuyen a una mejor protección de los datos y la red. Windows Server 2008 Enterprise Edition es una plataforma de nivel corporativo para aplicaciones críticas de negocio. La disponibilidad del sistema se ve aumentada mediante funcionalidades como el clúster y la adición de procesadores en caliente. También se mejora la seguridad gracias a sus funcionalidades de gestión de identidades consolidadas. Además, permite reducir los costes de infraestructura mediante la consolidación de aplicaciones, utilizando derechos de licencia para virtualización. Windows Server 2008 Enterprise es la base de una infraestructura de IT escalable y dinámica. Windows Server 2008 Data Center Edition ofrece las mismas características que la edición Enterprise, con la diferencia que soporta una cantidad mayor de procesadores y de memoria RAM, además de derechos ilimitados de licencias para virtualización. Esta edición está pensada para grandes empresas. Windows Web Server 2008 está diseñado como servidor web especializado exclusivamente. Windows Web Server 2008 es una plataforma sólida de funcionalidades web basadas en las tecnologías de última generación que introduce Windows Server 2008. Se integra con los entornos IIS 7.0, ASP.NET y Microsoft.NET Framework, aunque esta versión no está disponible como versión Core. Finalmente, Windows Server 2008 para sistemas basados en Intel Itanium es una edición optimizada para entornos a gran escala de bases de datos, aplicaciones de línea de negocio o de cualquier otro tipo, donde se requiera una alta disponibilidad y la capacidad de escalar hasta 64 procesadores para poder responder a las necesidades de las organizaciones y de las soluciones de misión crítica.
Esta edición tampoco está disponible como versión Core. Los requisitos para la instalación de Windows Server 2008 varían dependiendo de la edición a instalar y si esta es la versión completa o la versión Core. Esta versión, por ejemplo, requiere una menor cantidad de disco duro y de memoria, ya que no es posible instalar ciertas funciones o características, debido a la ausencia del entorno gráfico. Los requisitos de hardware para las distintas versiones los podemos ver en la tabla mostrada. Dependiendo de las necesidades de la empresa, puede ser necesario el uso de la versión de 64 bits. Por ejemplo, con la arquitectura de 64 bits es posible utilizar una cantidad mayor de procesadores y de memoria RAM, además de procesar órdenes de forma mucho más rápida. Aunque para su uso debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes, como pueden ser el uso de drivers firmados. Una de las mayores preocupaciones de Microsoft es la seguridad, y por ello es preciso que los drivers usados estén firmados, aunque esto no es obligatorio en la versión de 32 bits. No es una cuestión de privilegios administrativos, ya que ni siquiera un usuario administrador podrá instalar un driver si éste no está firmado. Otro aspecto a tener en cuenta es la política código firmado. Para los fabricantes, esta política conlleva que deben obtener el SPC de Microsoft para poder firmar el software que desarrollen y que vayan a tener acceso al kernel o al núcleo del sistema operativo. Los drivers que no vayan a acceder al kernel serán distribuidos con el logotipo de los laboratorios de calidad de hardware de Windows. Y en el caso de los drivers que se carguen en el inicio del sistema, además de la firma de los laboratorios de calidad de hardware de Windows, será necesaria la firma del SPC. El proceso de instalación de Windows Server 2008 se puede realizar de tres maneras distintas. Desde una instalación limpia, es decir, en un equipo nuevo, esta quizás sea la forma más utilizada y se realiza arrancando nuestro servidor mediante el DVD del producto. Otra forma es la de actualizar un sistema operativo existente. Se podrán actualizar las mismas ediciones, es decir, que si disponemos de una edición estándar de Windows Server 2003, solo podremos actualizar a la edición estándar de Windows 2008. Y lo mismo ocurrirá para las otras ediciones. Antes de la actualización es aconsejable realizar una copia de seguridad del sistema operativo y de los datos del servidor. Por último, destacar que la versión Core no puede instalarse desde una versión anterior. Otra posibilidad es la de realizar una instalación automatizada o desatendida, para la cual se utilizará el kit de instalación automatizada de Windows. A este servicio se le proporcionará un archivo de respuesta, que debe tener el siguiente nombre. Antes de comenzar el proceso de instalación de Windows Server 2008, debemos tener en cuenta ciertos puntos, para asegurarnos, en la medida de lo posible, que no habrá problemas en el proceso. Debemos comprobar la compatibilidad de las aplicaciones, ya que éstas pueden no ser compatibles con Windows Server 2008. Para esto, Microsoft dispone de una herramienta llamada Microsoft Application Compatibility Toolkit. Para descargarla podremos ir a la siguiente dirección. Normalmente, las unidades de alimentación ininterrumpida pueden ser gestionadas desde el sistema operativo mediante el puerto serie. Windows Server 2008 comprueba en el proceso de instalación los dispositivos conectados al servidor, por lo que es aconsejable desconectarlos del puerto serie para evitar problemas. En caso de actualización, como hemos dicho anteriormente,
debemos realizar copias de seguridad del sistema operativo, de la configuración y de los datos del servidor, especialmente si ejecuta servicios de red como pueden ser DHCP. Si disponemos de alguna solución antivirus, debemos deshabilitarla para poder realizar la instalación más rápidamente, evitando de esta forma el escaneo de cada uno de los ficheros que se copien al servidor. Antes de comenzar el proceso de instalación, podremos ejecutar la herramienta de diagnóstico de memoria para asegurarnos de que la memoria RAM del servidor funciona correctamente, ya que es un elemento hardware muy importante. En la siguiente dirección disponemos de las instrucciones de uso de esta herramienta. Otro punto a tener en cuenta es el de los dispositivos utilizados en el servidor, por lo que será imprescindible buscar las últimas versiones de los drivers de los mismos. Una vez instalado el sistema operativo, nos encontraremos con la ejecución del firewall de Windows con seguridad avanzada, por lo que quizás será necesaria su configuración para permitir la comunicación del servidor con otros equipos y viceversa. Para más información de este servicio, podemos consultar la dirección siguiente. Por último, si nuestro servidor va a ser un controlador de dominio, debemos previamente preparar el bosque y los dominios para poder albergar controladores de dominio de las nuevas versiones. Para ello podemos utilizar el comando adpre, del cual podemos consultar información en la siguiente dirección. El proceso de instalación de Windows Server 2008 ha cambiado de forma ostensible respecto a las versiones anteriores. Independientemente de la versión o edición a instalar, el proceso es exactamente igual. No dispone de una parte en modo texto, como las versiones precedentes, sino que todo el proceso transcurre en modo gráfico. Un cambio significativo es el modelo de licencia por volumen que Microsoft utiliza en las versiones de servidor, el cual es el mismo que se utiliza en Windows Vista. Durante el proceso de instalación, solo será necesario proporcionar el idioma y el lenguaje del teclado, la clave del producto o CD key, y la edición a instalar, estándar, enterprise o data center, así como el tipo de instalación, full o core. Además, se deberá aceptar el acuerdo de licencia y seleccionar el disco duro para instalar el sistema. Por último, comenzará la copia de ficheros y el servidor se reiniciará de forma automática. Una vez reiniciado, el administrador deberá realizar algunas tareas básicas de configuración, como por ejemplo, la activación del producto, la configuración horaria, las actualizaciones automáticas o el cambio de nombre del servidor y o su unión a un dominio. Todas estas tareas las podrás realizar desde la consola Tareas Iniciales.